en esta noche. Hoy en los días jueves, la próxima semana vendremos a Noches de Gloria, los días miércoles a las 6:30, y la transmisión siempre será bajo el lema Tiempo de Gloria en las redes sociales. Vaya buscando San Marcos capítulo 7. San Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23. Hoy terminamos la enseñanza 10 prácticas sexuales ilícitas. 10 prácticas sexuales ilícitas, tercera parte. Con eso terminamos hoy las 10 prácticas sexuales ilícitas. Estamos viendo la serie La inmoralidad sexual. 10 prácticas sexuales ilícitas, 3 o tercera parte. A través de esto hemos aprendido que la iglesia necesita sanidad, necesita también liberación, necesita morir a los deseos de la carne. La iglesia necesita también expulsar todo espíritu inmundo que quiera venir a dañar su santidad. Muchos arrastran maldiciones, todos prácticamente arrastramos maldiciones, pero en Cristo cortamos toda maldición. Dice la palabra del Señor en Mateo 7:20 al 23, en San Marcos, 7:20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, contaminan a la mujer, contaminan a las personas. Yo no sé si usted se sabe las 7 prácticas sexuales que hemos visto, o se acuerda, aunque no me las diga en orden. Son 10 prácticas sexuales ilícitas, de las cuales en la primera parte vimos 4, en la segunda parte vimos 3, y hoy cerramos con las últimas 3, y se las voy a recordar. La primera es la masturbación. Esa es una práctica sexual ilícita, la masturbación. La segunda, problemas sexuales por incesto o abuso. Esa es la segunda, problemas sexuales por incesto o abuso. O sea que se metieron gente de familias o asuntos de violación. Número 3, promiscuidad por elección. Promiscuidad por elección. Esa es la gente que tiene aventuras sexuales desenfrenadamente, prácticamente con lascivia o lujuria. Número 4, decíamos las fantasías sexuales. Ahí nos quedamos en la primera parte. Masturbación, problemas sexuales por incesto o abuso, promiscuidad por elección y fantasías sexuales. En la segunda parte nosotros miramos la pornografía y estudiamos cómo la pornografía ha dañado a jóvenes, a personas solteras y a personas casadas, que es la industria que genera más dinero en todo el mundo. La pornografía. También teníamos la siguiente práctica sexual, que era la homosexualidad y el lesbianismo. La homosexualidad y el lesbianismo es una práctica sexual ilícita. El matrimonio igualitario es algo ilícito. Y veíamos también en la segunda parte el bestialismo. Con eso hacíamos 7 prácticas sexuales ilícitas. El bestialismo decíamos que era una persona que había tenido relaciones sexuales con un animal, con una bestia o con cualquier animal. Entonces hoy terminamos esta enseñanza con las últimas 3 prácticas sexuales ilícitas. ¿Cuáles son las últimas 3? Número 1 es el aborto. El aborto. Escuchen, es una práctica sexual ilícita, el aborto. El siguiente es el sexo anal. No se asuste con esto. Esto es lo que se da en el mundo. Sexo anal. Y la número 3 es actividades sexuales con demonios. Escuchen, actividades sexuales con demonios. Vamos
una de estas tres últimas prácticas sexuales ilícitas. Número 1, los abortos. Número 2, sexo anal. Número 3, prácticas sexuales o actividades sexuales con demonios. ¿Se puede tener sexualidad con demonios? Sí se puede, la Biblia dice que sí. Pero es una práctica sexual ilícita, por eso el hombre debe unirse a su mujer, dice la palabra, y serán una sola carne. Número 1, vamos a empezar con el aborto. Proverbios capítulo 6, 16, busque la palabra, Proverbios 6, 16. Número 1, los abortos o el aborto. En algunos países el aborto es legal, pero delante de los ojos de Dios el aborto es ilegal. Busque Proverbios 6, 16 y 17. Repito, en algunos países el aborto es algo legal, pero delante de los ojos de Dios es algo ilegal. En Honduras es ilegal abortar. Hay políticos que han querido poner el aborto como algo legal, pero es una maldición para toda una nación. Permitir el matrimonio igualitario también es algo ilegal delante de los ojos de Dios, aunque en muchos países es legal. En Honduras es ilegal, gloria a Dios. Dice Proverbios 6, 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Escucha lo que dice el 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, y dice, las manos derramadoras de sangre inocente. No sigo con los demás porque lo que estamos viendo ahorita es el aborto. Las manos derramadoras de sangre inocente. Ahí incluye el aborto, no solamente los asesinatos, no solamente los homicidios, no solamente los femicidios. Las manos derramadoras de sangre inocente se refieren a los abortos. Y eso es una práctica sexual ilícita. Los abortos, un aborto prácticamente es asesinato. Una vez cuentan una historia que alguien quería abortar a su hijo porque no lo quería, era un embarazo no deseado. Y el médico quería caerle la razón a la mujer que no abortara. Y le decía que era una criatura y que era un niño. Y la mujer estaba de necia que quería abortar. Entonces el médico vino y le dijo, ¿tiene más hijos usted? Sí, tengo uno. ¿Cuántos años tiene? 7 años. ¿Y por qué no hacemos una cosa? Mátele 7 años y permita que este nazca. Entonces la mujer se puso a pensar. No, dice, pero es que si mato que el otro voy a ir a la cárcel. Si mato que el otro voy a sentir mal delante de los ojos de Dios porque sería asesinato. Y le dice, señora, aunque el bebé no esté desarrollado completamente, pero lo que usted está haciendo es asesinato. Aunque en nuestro país sea legal el aborto, usted está matando a una criatura. Entonces eso hizo reflexionar a la mujer para que no abortara. Ella quería matar el fruto del vientre, pero tenía misericordia por el primer hijo que tenía 7 años. Entonces matar el fruto del vientre como asesinar a alguien que tenga 50, 70 años o como sea, es homicidio, es asesinato. Pero el aborto lo miran algo normal. La gente piensa que el aborto, aunque sea legal, no es pecado. El aborto, si es legal en la tierra, delante de los ojos de Dios es ilegal. Se oye fácil mencionar eso. Y usted puede decir aleluya, gloria a Dios. Pero voy a decir algo. Es difícil para alguien que fue violada. Va a querer abortar. Es difícil para alguien que el propio papá abusó de ella y quedó embarazada. Es difícil para alguien que el hermano la violó y quedó embarazada. O sea, se escucha fácil, es que abortar es pecado. No digo que tenga que abortar, pero yo sé que de algo malo Dios puede producir algo bueno. No estamos diciendo que porque alguien salió violada de su propia casa y salió embarazada que aborte, no. Lo recomendable es que tenga a su hijo. Lo recomendable es que saque su corazón. Porque también hay unos que vienen a sufrir. Y más si se parece al padre del niño, y más si el niño es familia de la persona. Hay gente que se amarga, los tortura, los castiga severamente, porque cada vez que ven al niño o niña, ven el rostro de la
y se amargan. Entonces no crea que la gente ha tenido la vida difícil. Hay personas que la han tenido peor. Hay personas que han vivido una vida bien amarga. Hay personas, hay niños, denle gloria a Dios por sus padres y por sus madres. Pero hay niños que les da vergüenza de decir que el papá de ellos es el abuelo. ¿Qué piensas? Claro que nunca, a veces uno no medita en las cosas que se dan en el mundo. Hay niños que me dicen, ¿tu papá quién es? Hay unos que pretenden decir que no tienen porque el papá de él es el tío, el papá de él es el abuelo, el papá de él es el primo. Esas cosas se dan en nuestra nación y en las naciones, en cualquier pueblo, en cualquier aldea, en cualquier ciudad. Hay niños que el papá de ellos es el tío, el papá y el tío. Hay otros que el papá de ellos también es el abuelo. Son cosas que se están dando, son cosas que están dañando. Hay niños que vienen enfermos por lo mismo, porque eso se llama incesto. Pero aún así el aborto es pecado. Aún así el aborto no está visto bien delante de los ojos de Dios. Lo que sí sé es que si una mujer sale embarazada aún de incesto, Dios de esa criatura puede levantar un misionero, un salmista, un evangelista, un apóstol, un hombre que vaya a las naciones. Porque aunque el hombre peca, aunque el hombre falle, Dios puede sacar una generación nueva de esa y que el pecado sea exterminado para la siguiente generación sea cortado. Amén. Pero esas son las leyes que quieren poner en nuestros países. Legalizar el aborto, legalizar el matrimonio igualitario, y nosotros debemos levantarnos ¿qué? En oración. Montón de mujeres necesitan sanidad interior y liberación. Incluso mujeres deben de perdonar a aquel que abusó de ellas, perdonar al familiar o a quien sea. Pero les voy a decir algo: perdonar a alguien que lo maltrató, perdonar a alguien que lo humilló, o sea posible a alguien que violó sus derechos o su persona física, no significa estar cerca, no significa confiar en ellos, no significa vivir en la misma casa. Abusaron, lo violaron o lo que hicieron, váyase largo, pero perdonen el corazón. No guarde rencor, no guarde resentimiento, pero entre más lejos esté, es mejor. Entre más lejos esté, el sabio ve el mal y se aparta, dice la Biblia. Lo que no es permitido es guardar el rencor en el corazón, amargura en el corazón, venganza en el corazón. Pero si es permitido apartarse, si es permitido alejarse. Entonces, ¿qué es un aborto? Anote, ¿qué es un aborto? Los abortos se dan bastantes en gente adolescente. Algunas abortaron porque un niño les iba a truncar su carrera, su bachillerato, su universidad, pero cometieron asesinato. ¿Qué es un aborto? Es remover por la fuerza un feto vivo. Escuchen, es remover por la fuerza un feto vivo del vientre de su madre. Repito, es remover por la fuerza un feto vivo del vientre de su madre. Remover, quitar, asesinar. O sea, si a usted le hubieran abortado, usted no hubiera existido. Si a usted le hubieran abortado, no fuera padre. Si usted lo hubieran abortado, no fuera madre. Si usted lo hubieran abortado, no fuera hijo, no fuera hija, no fuera salmista, no fuera profeta, no fuera diácono, no fuera nada. Pero muchas veces la generación de hoy quiere abortar la generación que viene. Pero ¿qué si la generación pasada hubiera deseado abortarlo a usted? Hubiera deseado abortar su vida. A veces usted tiene que pedir perdón porque muchas veces usted tal vez no quiso salir embarazada. Porque nosotros los seres humanos pensamos bien raro, ¿eh? Yo no quería salir embarazada de la mujer que tiene relaciones sexuales, ¿cómo no embarazada? Ahora la casada. Ya la fornicación es pecado. Las personas que tienen su esposo, tienen su pareja en el hogar, o cuídese, si no quieren, no cuídese. Cuídese. Y si bien, pues, a echarle ganas, leches y pañales. Pero tal vez usted dice en su corazón no quería tener hijos porque el otro está pequeño todavía. Pero
que no se le venga el pensamiento de abortarlo. Porque hay gente que no va a clínica, sino que a mí me han contado que se beben unas cosas amargas. Mujeres en amargura se golpean o se tiran al suelo, hasta caídas provocadas. Y como que algunos hipotes, como decimos los hondureños, entre más los quieran botar, como que más se agarran de las tripas, donde sea, no sé de dónde, pero más se agarran. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, pues sea como sea, Dios le va a dar vida. Pero el ser humano es malo, dañino, y muchas personas ingresaron a quirófanos para ser abortados, para empezar a ser descuartizados, para empezar a ser rotos. Ellos sienten también las emociones. Si los médicos recomiendan a las madres que no tengan emociones demasiado tristes para que el niño no le salga enfermo emocionalmente, y a veces en el embarazo hay demasiados pleitos en la familia y eso impacta para el vientre, para la criatura. Entonces, un aborto es el asesinato de una vida que está en el vientre de su madre. Más claro no lo puedo definir. Un aborto es el asesinato de una vida que está en el vientre de su madre. Entonces, si hay personas que abortaron, deben de arrepentirse. O sea, por las redes sociales, deben de arrepentirse. Hay una diferencia que el niño, como ese, se le caiga, ¿verdad? Ahí se le cayó el niño, pero no de la cama, sino del vientre. Hay cosas que, por X o Y razón, alguien puede abortar, pero no el pecado es un aborto provocado. Provocar el aborto es pecado. Entonces, el aborto prácticamente es el asesinato de una vida, estando en el vientre, en desarrollo de su madre. Entonces, toda mujer, escuche muy bien, toda mujer que ha practicado el aborto debe ser liberada del espíritu de asesinato. Que la gente piensa que esto es broma. Hay un espíritu que es un espíritu de asesinato. El aborto es sinónimo de asesinato, la gente no lo ve así, pero es asesinato. Y aparte, es una vida que todavía no se puede defender. Puede respirar, puede sentir, puede oír, sí, pero no se puede defender. O sea, a un feto, a un ser humano en el vientre de su madre, cualquiera lo asesina. Póngase uno grande, ¿verdad? Póngase uno, ese se defiende. Una criatura en el vientre no se defiende. Y nosotros como iglesia debemos defender a toda criatura que esté en el vientre de su madre, para que en Honduras no aprueben la ley del aborto ningún político corrupto. Porque un político que no sea corrupto jamás va a aprobar leyes de aborto. Jamás, nunca. Ni de matrimonio igualitario. Entonces usted ore porque hay un montón de niños ahí que van a ser el futuro de Honduras. Escuche, algunas mujeres que han abortado un hijo en su juventud, cuando se casan y quieren formar una familia, muchas de estas mujeres quedan estériles, porque hay mujeres que no han abortado uno, sino montones. Y después, cuando ya sientan cabeza, consiguen o conocen un buen hombre, después anhelan hijos y después el médico le dice: usted tiene problemas para concebir. Usted tiene problemas para dar a luz, porque cada asesinato vino la recompensa sobre ella, lo que es la esterilidad, porque la esterilidad es una maldición, pero la fructificación es una bendición. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que vienen sobre una persona que practica el aborto? O sea, todo tiene consecuencias. ¿Cuáles serían las consecuencias de una persona que quiere practicar el aborto o que practicó el aborto? Las consecuencias serían culpabilidad y remordimiento. Culpabilidad y remordimiento. A una mujer yo miré cuando la estaban profetizando, le decía: yo recuerdo que cuando tenías 18 años te practicaste un aborto y el Señor te dice que ya te perdonó, que no te sigas culpando, porque el Señor hará nuevas cosas en ti. La mujer se arrodilló, se quebrantó
porque nadie sabía, solo ella, y cargaba una culpa. La mujer ya tenía 33 años y desde los 18 años se había practicado un aborto que no sabía ni familia, ni padre, ni madre, y un profeta le soltó la palabra y la mujer se quebrantó, porque delante de los ojos de Dios no hay nada oculto. Entonces esa mujer cargó culpa por muchos años, por haber abortado. Entonces siempre va a haber culpa, siempre va a haber remordimiento y siempre habrá ¿qué? Vergüenza. Tiene que perdonarse, la persona que aborta tiene que perdonarse a ella misma, porque mató su propio hijo, más que se lo va a llevar. Porque si hay mujeres que han matado niños de 2, 3 meses, 4 meses, por cualquier razón. Pero matar lo que lleva en el vientre es igual, como que ya lo haya parido. Entonces viene culpa, remordimiento y vergüenza, y parte también no se perdonan ellas mismas. Tienen que empezar a perdonarse, pedirle perdón a Dios, pero perdonarse ellas mismas también. Montones de personas han abortado. En Argentina, cuando legalizaron el aborto, salieron las protestas y salieron un montón de mujeres ahí a que aprobaron la ley. Cuando la ley fue aprobada, salieron un montón de mujeres a celebrar. Y dicen que una de las mujeres que estaban en esas marchas que aprobaron el aborto salió embarazada al tiempo, se practicó el aborto y murió en el procedimiento. Murió en el procedimiento, o sea, sacrificio. Ahora, ¿cómo ser libre de las consecuencias de las prácticas del aborto? Anote, ¿cómo ser libre de las consecuencias de las prácticas del aborto? Ahora, ¿por qué le digo esto? Le dije que tal vez usted no abortaba, pero puede ser que una amiga suya le va a decir, mira que salí embarazada. Las hondureñas dicen, mira que salí preñada. Y peor cuando dicen que no sé quién es el papá. Hay unas que tienen capacidad de avanzar con 3, 4. Y no sé quién es el papá. Esa es la mentalidad del mundo hoy. Mira que quiero abortar. ¿Qué me aconseja? Entonces lo primero que le voy a decir a usted, el aborto es asesinato. El aborto es remover una vida de tu vientre. El aborto es un sacrificio humano. Pero va a decir, si vos practicas el aborto, va a venir culpa después, va a venir vergüenza después, no te vas a perdonar a ti misma después y va a venir una carga emocional. Pero ¿cómo podemos evitar esas consecuencias si alguien practicó el aborto? Número 1, arrepentirse delante de Dios y pedirle perdón por haber asesinado a una criatura en su vientre. Repito, arrepentirse delante de Dios y pedirle perdón. Porque Dios es el único que da y puede quitar la vida. Arrepentirse delante de Dios y pedirle perdón por haber asesinado a una criatura en su vientre. Yo nunca he matado a nadie en la gente, pero ha practicado aborto, ha asesinado. Y no estamos juzgando, ¿ok? La generación de hoy es tan sensible que cualquier cosa que le digan que es pecado, no me juzgue, dice. Todo juicio para ellos. La palabra de Dios es correcta, lo blanco es blanco, lo negro es negro, el aborto es pecado, es una práctica sexual ilícita. No puede andar la gente teniendo sexualidad así, ser promiscuos, y si salen embarazadas, o a veces no es la mujer, a veces es el hombre que presiona. Yo no quiero ir a abortar, si quieres seguir conmigo, a hacer un aborto. No se puede. Número 2, renunciar al espíritu de asesinato. Escuchen, renunciar al espíritu de asesinato. Culpabilidad, remordimiento y esterilidad. Renunciar al espíritu de asesinato, culpabilidad, remordimiento y esterilidad. Ahora, ¿por qué? Porque si se practica un aborto más, después las mujeres quedan estériles. Al igual, esa gente promiscua, desordenada, que camina usando demasiados métodos anticonceptivos y no son ni casados, caminan afuera
con uno y otro hombre o con una y otra mujer, la recompensa es esterilidad. Esa es la recompensa del diablo a la gente promiscua. La gente promiscua que pastillas, inyecciones, que esto y el otro, y tal vez solo tienen 15, 16 años. Esa es la juventud de hoy. 15, 16, 17 años. Y que métodos anticonceptivos, que inyecciones, caminan con uno y otro. Después ya cuando ellos quieren formar una familia no pueden tener hijos. No pueden concebir. Esa es la maldición que viene por el desorden de promiscuidad sexual o por los abortos. Número 3, pedir al Señor que sane nuestra alma. Pedir al Señor que sane nuestra alma y limpie nuestro cuerpo. Pedir al Señor que sane nuestra alma y limpie nuestro cuerpo. El asesinato a un feto trae maldición al cuerpo, esterilidad, culpa, vergüenza, falta de perdón a uno mismo. Creo que las personas que han abortado, Dios puede hacerlas libres de la culpa. Ya eso quedó en el pasado. Mucha gente dice, eso ya pasó. Pero solo el que lo practicó sabe qué culpa la que carga. Solo el que lo practicó sabe el remordimiento que siente. Pero Dios puede liberarlo. Dios puede transformarlo. Puede ser una nueva persona. Puede aconsejar cuáles fueron las consecuencias que ella vivió, la culpa y la vergüenza que ella sentía. Aunque nadie sepa, solo la persona carga una gran culpa en su corazón y Dios lo puede hacer libre. Dios lo puede sanar. Dios lo puede transformar. Y escuche esto. Estas son algunas estadísticas en los Estados Unidos. Y escuchen, cada año hay 1.600.000 abortos en Estados Unidos, solo en Estados Unidos. Les repito, cada año en Estados Unidos hay 1.600.000 abortos. Escuchen cómo está el pecado. 1.600.000 vidas solo en Estados Unidos al año. 122.000 abortos se atribuyen a peligros para la salud física y psicológica de la madre. Escucha muy bien, peligros, el 7% sería eso, de peligros para la salud física o psicológica de la madre. Eso tiene que ver con el cuerpo, esterilidad o vergüenza o culpa. El 1% de los casos han sido por violación o incesto. Escuchen, el 1% de aborto viene por violación o por incesto. El 92%, aproximadamente 470.000 abortos, se practican alegando razones sociales, económicas o personales. O sea, hay gente que dice yo aborto porque no tengo la capacidad de sostener un niño o niña. Otros dicen yo aborto porque si yo quiero seguir mis estudios. Y empiezan, entonces el 92% son las razones sociales o económicas. 3 de cada 4 mujeres que abortan dicen que un hijo interfería con ¿qué? Con su trabajo, sus estudios y otras responsabilidades. Escuchen, 3 de 4 mujeres siempre ponen que los abortos han sido por trabajo, estudios u otras ocupaciones. El número de abortos en la nación de Estados Unidos es más de 1/3 del número total de nacimientos, o sea, hay más abortos que nacimientos. Escuchen cómo está. Solamente la República de Estados Unidos hay más abortos que nacimientos. Cerca de la 1/4 parte de todos los embarazos terminan en abortos inducidos. Los Estados Unidos sobrepasan a todas las naciones de Occidente en el número de abortos por cada 1.000 mujeres de edad de procrear. En edad de procrear. Los jóvenes adolescentes entre 11 y 19 años son responsables por el 26% de todos los abortos en el país. Escuchen, los abortos son más provocados entre la edad de 11 años a 19. Son los que tienen más responsabilidad en el área del aborto. Un 46%
95% de las jóvenes menores de edad que practican abortos lo hacen sin el consentimiento de ¿qué? De sus padres. Entonces, todos los adolescentes o las adolescentes que han practicado el aborto, los padres no saben. O sea, hay adolescentes que nunca sus padres se dieron cuenta que estaban embarazadas y abortaron. Algunas adolescentes murieron en la práctica del aborto. Y hasta ahí sus padres se dieron cuenta, porque hay muchachas que el papá no se da cuenta ni que tiene novio. Y salió embarazada, y hay unos que practican el aborto. Y algunos han muerto en ese intento. Ahora, número 2, la práctica del sexo anal. Número 2, la práctica del sexo anal. Les dije cuando miramos el adulterio, vimos ahí lo que es la lascivia, vimos ahí lo que es la inmundicia, y decíamos que todas estas prácticas que nos ha traído es la industria pornográfica. Hombres ven muchos asuntos de inmundicia y después quieren llevarlo a robar. Después le dicen a la mujer, hagamos esto. Después dicen a la mujer, hagamos lo otro. E incluso, a veces en el hogar no sucede solo así. A veces hay mujeres que son adictas a la pornografía y es al hombre que le andan diciendo, hagamos esto, hagamos lo otro. ¿Pero por qué? Porque la industria pornográfica ha dañado hogares y no estamos hablando de gente inconversa. El inconverso está en tinieblas. Estamos hablando de gente cristiana que está atada a la pornografía. Hay gente cristiana que está atada a la pornografía en internet, por televisión o por cualquier medio. Entonces eso daña los hogares, eso daña la mente, eso daña el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Evite la pornografía a toda costa, porque estas prácticas empezó la industria pornográfica, ahora se han metido hasta en parejas cristianas. Porque hay pastores que enseñan también que el sexo oral, el sexo anal no es pecado que la pareja quiera. Ellos enseñan que si se esfuerza algo es pecado y si no se esfuerza no. Pero esto, el sexo oral, el sexo anal, caen en el área de la inmundicia y la inmundicia es pecado. Hay 4 cosas, les dije yo, que eran abominación delante de los ojos de Dios, en las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Gálatas 5:19. Está la inmundicia. Entonces, las iglesias, los cristianos, han adoptado cosas de la industria pornográfica. No todo lo que se ve, escuchen bien, no todo lo que se ve es de edificación. Ahora diga en qué, si a veces ver un video de música mundana no edifica, ¿usted cree que la pornografía lo va a edificar? No todo lo que ve de predicación también edifica, no todo lo que se ve es edificante, porque les digo, hay pastores que dicen, si están de acuerdo no es pecado. Eso no tiene que ver con que esté de acuerdo, eso tiene que ver con que la palabra me lo diga. Entonces, el sexo anal es ilícito delante de los ojos de Dios. Y hay parejas que han fracasado, han roto lazos matrimoniales por lo mismo. Yo he aconsejado, dado consejería a parejas donde los hombres después, cuando la mujer no quiere, dicen, pues si vos no querés, otra si quiere. Eso también es un daño al corazón de la esposa, porque no está valorándola como mujer. A la mujer no debe de verla, escuche, agarre esto de la manera más sabia. Aunque la mujer, aunque con la mujer se tenga sexo, la mujer no es objeto sexual. Se lo repito, aunque con una mujer, hablo de parejas casadas, se tenga relaciones sexuales, la mujer no puede verse como objeto sexual. La mujer tiene corazón, la mujer tiene sentimientos, la mujer tiene emociones, no solamente para sexualidad. Y se le vuelvo a repetir para que se le hable. La mujer, aunque tenga relaciones sexuales con su pareja, no puede verla como objeto sexual, porque ella tiene corazón, sentimientos, emociones, es un ser humano.
anal? Es un acto sexual que va en contra de la naturaleza establecida por Dios. Es un acto sexual que va en contra de la naturaleza establecida por Dios. Cada órgano tiene una función y Dios dejó que cada órgano funcionara de la manera que Él quería. Cuando rompemos los límites, estamos actuando ilícitamente. Por eso el sexo oral, el sexo anal es ilícito, porque cada órgano Dios dejó para una función específica. Ahora, ¿practican esto muchas parejas cristianas? Si la practican, ¿es correcto? No es correcto. Ahora, ¿por qué muchas personas practican el sexo anal? ¿Por qué creen? Número uno, les dije, porque la industria pornográfica metió esa mentalidad. La industria pornográfica metió eso y la gente lo quiere hacer. Número dos, por curiosidad. Y dicen que por la curiosidad se murió el gato. Sí, número dos, por curiosidad. Y número tres, ¿saben por qué? Para evitar embarazos. Para evitar embarazos. Pero el sexo anal es algo ilegal ante los ojos de Dios. Entonces les dije, número uno, ¿por qué mucha gente practica el sexo anal? Porque lo vio en la industria pornográfica. Número dos, por curiosidad. Número tres, por evitar embarazos. Pero las tres cosas son ilícitas. El sexo anal es ilícito. Y eso hay que enseñarle a la iglesia. La educación sexual en la iglesia no es mala, es buena durante sea bíblica, durante sea bajo principios de la palabra. El sexo lo inventó Dios, no lo inventó el diablo. El sexo fue el diseño de Dios para la humanidad, para hombre y para mujer. El sexo fue algo que Dios dejó para que hombre y mujer disfrutaran, reprodujeran familia. Dios dice, varón y hembra los creó Dios. Varón y hembra Dios los creó. Entonces, la práctica del sexo anal, anote que esto es importante, la práctica del sexo anal puede llevar a una persona a practicar la homosexualidad. Repito, la práctica del sexo anal puede llevar a una persona a practicar la homosexualidad. Por eso hay hombres que teniendo pareja, después terminan dejando a su esposa y se van con otro varón. O sea, el que mucho quiere experimentar, después termina buscando otros hombres. Y eso te puede hasta reír usted, pero es cierto. Y se lo repito, la práctica del sexo anal lo puede llevar hasta la homosexualidad. En este caso, un hombre lo puede llevar hasta la homosexualidad. Tenga cuidado si le andan diciendo las cosas a usted más bien. Reprenda al diablo ahí más bien. Después va a buscar hasta hombres. Parece chiste, por ejemplo. Ahora, ¿de qué se debe liberar una persona que ha practicado el sexo anal? Escuchen, ¿de qué se debe liberar? Porque usted, le voy a decir algo, usted es mujer. Va a haber mujeres que le van a decir cosas a usted en confianza. Y usted le va a dar la respuesta a ella, porque Dios siempre tiene una respuesta para cada pregunta. Repito, ¿de qué se debe liberar una persona que ha practicado el sexo anal? Y esto no solo mujeres, también hombres. Se debe liberar de espíritus de lascivia. Escuchen, se debe liberar de espíritus de lascivia, porque eso es un desenfreno, ya que ya el sexo anal, sexo oral, va abarcando la inmundicia. Entonces hay que liberar a la gente de la lascivia. Homosexualidad, escuchen, homosexualidad.
degradación, degradación, depravación, degradación, depravación, perversión, perversión, culpabilidad, vergüenza y baja autoestima. Les repito, depravación, perversión, culpabilidad, vergüenza y baja autoestima. O sea, entre más quiere experimentar algo alguien, son más fuertes los espíritus que le van a atar, pero para Dios no hay nada imposible. Dios puede liberar tanto al homosexual, al igual a toda aquella mujer que ha practicado cosas ilícitas. Dios quiere limpiar no solamente el alma, sino también los cuerpos, y quiere liberarlo de toda inmundicia. Y Dios para eso vino, dice la palabra, para deshacer las obras del diablo, para deshacer las obras de Satanás. Cristo para eso vino, para deshacer todas las obras del diablo y levantar una nación limpia, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo que salió de las tinieblas y se fue trasladado a la luz admirable. Por eso el cristiano debe limpiarse de toda contaminación, de toda práctica, de toda inmundicia, de toda carnalidad. Y número 3, con esto terminamos. Actividades sexuales con demonios. Actividades sexuales con demonios. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Buscando la palabra del Señor, Génesis capítulo 6. Actividades sexuales con demonios. Génesis 6, versículo 4. Génesis capítulo 6. Había gigantes en la tierra aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí voy a hablar la palabra clave. Dice que había gigantes en la tierra en aquellos tiempos, y también después dice que se llegaron los hijos de Dios. Ahí se refiere a los ángeles. Ahí note, porque este versículo mucha gente no lo entiende y otros lo explican mal. Dice hijos de Dios. En el Antiguo Testamento a nadie se le llamaba a los hijos de Dios, solamente a los ángeles. El primer hijo de Dios que se autonombró fue Jesucristo, el primogénito de la creación. Después de Jesucristo nosotros fuimos adoptados por el Espíritu Santo y hoy somos llamados hijos de Dios nosotros. Pero en el Antiguo Testamento se le llamaba hijos de Dios a los ángeles, y por eso dice que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de ¿qué? De los hombres, para que diferenciaran hijos de Dios, hijos de los hombres. Entonces, otra práctica ilícita, y es la última, la 10ª, es actividades sexuales con demonios. Hay gente que lo ha hecho, sí lo ha hecho. Por eso usted debe de cuidarse, no darle lugar a un espíritu inmundo, o tener espíritu de lascivia o de inmundicia, o tener revistas, material, videos o cualquier cosa pornográfica. Eso le puede dar entrada a espíritus. El mundo lo considera como sueños mojados o sueños húmedos. No, son espíritus que tocan muchas veces su cuerpo. Son espíritus que muchas veces ministran su mente y les ponen sueños de tener relaciones sexuales. Puede ser soltero o puede ser casado. Y hay gente que ha eyaculado y amanece el siguiente día con todo mojado. Y esos son espíritus inmundos. Si le ha pasado, reprenda. Porque hay gente que le gusta tanto que no reprende y más bien desea que yo no sé. Yo sé que alguien me visite y yo me siento muy bien, dice la gente.
A veces hay mujeres o incluso hombres que hasta han aparecido con moretes en las piernas, son espíritus inmundos, que a veces los tocan. Por eso debe saber vestirse a la manera, hasta la manera de dormir debe saber vestir. No digo que ande con gorro, bufanda y buzo, y si no hace frío, pero una ropa moderada. Porque si usted le da lugar al enemigo, aún mientras duerme, el enemigo, hay gente que ni ora para dormir. Hay gente que no ora para dormir. Entonces hay espíritus que pueden ir a tocarla, tanto sea hombre o tanto sea mujer. A través de la historia se han conocido frecuentes casos de demonios que se acercan a una mujer o a un hombre y tienen relaciones sexuales con él o con ella. Si le ha pasado, reprenda. Si le está pasando, reprenda. Si quiere que le pase, reprenda. Eso te puede producir hasta enfermedades. Imagínense que de ahí salieron los gigantes. Gigantes no existían. Vinieron los demonios, tuvieron intimidad con las mujeres y de ahí las mujeres dieron a luz y empezaron a salir dos gigantes. Entonces, ¿cómo podemos saber que estos demonios pueden entrar en operación en nuestra casa o en nuestra habitación? Entonces, hay dos espíritus involucrados en este tipo de prácticas. Número uno es el espíritu incubo. Voy terminando, ya no tengo tiempo. Número uno, espíritu incubo. El espíritu que ataca al hombre es uno y el espíritu que ataca a la mujer es otro. Entonces, el número uno es el espíritu incubo. Anote. Este es un demonio con apariencia de varón. Este es un demonio con apariencia de varón que estimula y lleva a la mujer a tener placer sexual. Este es un demonio con apariencia de varón que estimula a la mujer al placer sexual. ¿Quién? El espíritu incubo. Es el espíritu asignado para darle placer sexual a una mujer. Reprenda cuando sientas cosas raras. Reprenda si siente que tocan las piernas, usted está sola, se siente así como un hormiguillo, no sé si le ha pasado alguna vez, o algo, o que el colchón empieza a hundirse, o que se empiezan a mover cosas, o que tiene sueños raros. Repréndalos. Ore antes de dormir. Pida ángeles alrededor de su habitación, de su casa. Entonces, el espíritu incubo es el espíritu con apariencia de varón para estimular a la mujer a tener intimidad, y eso es pecado y es ilícito delante de los ojos de Dios. Número dos, espíritu sucubo. Espíritu sucubo. Repito, espíritu sucubo. El diablo no descansa y el diablo siempre va a llegar donde hay una puerta abierta. Ningún demonio va a llegar a una casa que la persona no le haya dado lugar, no le haya dado entrada. Entonces la gente debe limpiar su mente, debe limpiar su habitación, debe de entender que los demonios siempre quieren romper las barreras de santidad. Espíritu sucubo. Este es un demonio con apariencia femenina. Este es un demonio con apariencia femenina que estimula y lleva al hombre a la eyaculación. Escucha lo que es un espíritu sucubo. Este es un espíritu con apariencia femenina que estimula al hombre a la eyaculación. Entonces estos son espíritus asignados para atacar a hombres y a mujeres en el área sexual. Unja su habitación. Ore antes de dormir. Si llegan, repréndalos. Si algún día tuvo un sueño húmedo, sueño mojado, como le llama el mundo, cancele. No le dé lugar al diablo. Son espíritus inmundos. Porque el único que quiere romper la santidad de ustedes es el diablo. Entonces el espíritu incubo es el espíritu que ataca a las mujeres. El espíritu sucubo es el espíritu que ataca a los hombres. Pero vamos a echar fuera en el nombre de Jesús. Gracias a Dios, hasta el día de hoy no me han visitado a mí, no sé a ustedes. Y si no, lo echamos fuera. Hoy van a echarle fuera de su casa. Y si no han llegado, van a querer llegar. Van a querer llegar. Una vez tuve una experiencia así, y con esto termino. Terminando las 10 prácticas sexuales ilícitas.
Oré por una mujer hace como unos 15 años. Oré por una mujer. A esa mujer la visitaba un espíritu incubo. Ella decía que siempre le tocaban las piernas en la noche. A mí me gustaba, me dice. Porque le da placer, el espíritu asignado para el placer sexual a la mujer. Pero me daba miedo porque yo no le miraba la cara, yo solo miraba que aquellos musculosos, y sentía hasta que me dio una vez miedo porque se me tiró encima y yo sentía el peso de ese hombre. Decía, perdón, me después de ese espíritu, y lo tiré afuera de la cama. Porque cuando empezó tocándome las piernas, yo no decía nada. Yo solo sentía bien, decía, pero yo sabía que era un espíritu. Pero después, cuando quería subirse encima, cuando ya varias veces, varias noches venía, a mí me dio miedo. Entonces, a veces yo fui a orar, ungimos ese lugar, en el ministerio de intercesión, se oró por ella. Cuando en ese tiempo yo vivía en este lado, yo en la noche iba a dormir. Y cuando iba a dormir, de repente me acuesto después de orar y miro un espíritu bien raro que estaba caminando en el colchón de la cama. Era un varón alto, de cuerpo musculoso, y andaba un boxer azul, hasta el boxer andaba, ¿no? Andaba un boxer azul y se movía bien raro. Y entonces él lo reprendió y se fue. De ahí después, en el siguiente culto, yo era líder en ese tiempo, en el siguiente culto, yo le pregunté a la hermana cómo era el espíritu. Yo solo que era musculoso, pero no crea que era un hombre normal, sino que como pelos, así como mono, como gorila. O sea, era musculoso con cuerpo de hombre, pero como gorila. Y entonces le dije, yo lo miré de esta manera, incluso la cara se la miré, porque ahí se corrió de aquí para abajo, lo miraba. Le dije cómo era la cara, y andaba un boxer azul. Sí, así era, me dijo. Porque ella me lo explicó con características, yo que era uno musculoso. Entonces, hay espíritus que van a ser asignados. Yo lo reprendí, pero ¿por qué creen que andaba? Porque yo, con otros intercesores, lo sacamos fuera. Porque a mí que se me había presentado un espíritu sucubo, con apariencia de mujer, no con apariencia de hombre. Entonces, el espíritu incubo, que era con apariencia de hombre, que se le apareció a esa mujer, después andaba rondando, molestando, porque los espíritus, hay unos espíritus que llaman espíritus de venganza, que después quieren contrarrestar. Yo saqué espíritus de depresión, espíritus de brujería, gente hechizada liberamos. Si supiera después cómo me movían las láminas, si supiera después cómo me movían las cosas, me prendían el equipo de sonido. Y por eso a la gente no le gusta la guerra espiritual, porque pues no quiere que el enemigo llegue a atacarlo. Pero conocemos que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestra parte, y el enemigo no va a lograr ventaja en contra de nosotros. Cualquier espíritu que reprendamos, aunque nos quiera atacar, estamos cubiertos con la sangre. La Biblia dice que el Señor es escudo alrededor de mí. Y no vamos a dejar de hacer guerra espiritual, porque la victoria ya es nuestra, la victoria ya está ganada. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. No nos vamos a echar para atrás cualquier espíritu que se levante. Nosotros tenemos victoria, póngase de pie. Tenemos victoria en Cristo, tenemos victoria en el Señor. No podemos dejar que el enemigo gane ventaja. Entonces ya aprendemos, hay obras de la carne, pero también hay cosas que son espirituales. Porque su carne le pide sexo, es indiscutible. Pero usted ora, Señor, quítame todo deseo desenfrenado. Si tiene pareja, pues, y es casado, no hay problema. Si es soltero, váyase a orar. Váyase a crucificar a la carne. Y empieza a orar por una ayuda idónea. O por un hombre que ama al Señor con todo el corazón. Y a los jóvenes recuerden que la pareja no solamente es para sexo, es para ir hacia adelante y formar una familia bonita en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús.